En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el séptimo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título Los actos del penitente. El día de hoy seguiremos profundizando en el número 1454 con el tema El examen de conciencia, los 10 mandamientos. Es importante, queridos amigos, recordar que este número hace referencia al examen de conciencia y nos ofrece diversas formas para examinar nuestra conciencia, sirviéndonos de los 10 mandamientos, de las bienaventuranzas, de textos de la Sagrada Escritura y otras formas para examinar nuestra conciencia. Número 1454 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los Evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña y enseñanzas apostólicas. El hecho de que el catecismo hable del examen de conciencia dentro de la contrición es porque el examen de conciencia es una etapa previa a la contrición. Generalmente, cuando el Espíritu Santo está dando luz para ver nuestros pecados, ya está dando contrición. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Lo lógico es que al mismo tiempo que tenemos luz para hacer el examen de conciencia, al mismo tiempo se suscita en nosotros la contrición, el dolor de los pecados. Una persona, en cuanto tenga el corazón más contrito y humillado, más luz tiene para ver sus pecados. Y cuanto más luz tenga para ver sus pecados, más contrito y humillado se siente. No se trata de ver nuestra vida desde la barrera, como si fuéramos simplemente unos espectadores que estamos viendo un espectáculo, que vemos desde la barrera fríamente las cosas. No es así. De lo que se trata es de verla desde los ojos de Dios. La persona que las ve, ¿en qué hemos fallado al plan de Dios? Viéndolo desde los ojos de Dios, ¿en qué he fallado a esa voluntad salvífica de Dios? Y cuando queremos ver en qué he fallado al plan de Dios, a la voluntad de Dios, el catecismo nos presenta los 10 mandamientos como un excelente camino, como una excelente forma para poder ver esto en qué he fallado. En estos 10 mandamientos hemos comentado 6 de ellos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros. Y continúa el catecismo con el 7º mandamiento: no robarás. Hay un aspecto que es muy, pero muy evidente en este 7º mandamiento, que es el de apropiarse indebidamente de lo que no es nuestro. Hoy en día, queridos amigos, el hombre tiene formas muy sofisticadas de robar. No es únicamente
de jalar el bolso de una persona en la calle y echarse a correr. Hay formas de robar muy sofisticadas que son incluso muchas veces más difíciles, como de descubrir, como son los fraudes, los sobornos, los salarios injustos. En esta economía globalizada, en fin, robar con guante blanco, algo así podríamos llamarlo. Y este mandamiento exige un discernimiento sobre si todo lo que hoy en día se entiende como una economía moderna y globalizada, la forma de hacer las cosas, la cantidad de tentaciones que hay por el camino, en el fondo esconden la tentación de siempre robar. Lo mismo que decíamos con el quinto mandamiento, que existe mucho asesinato con guante blanco o con bata blanca. De igual manera existen los robos con guante blanco, cometiendo todo tipo de injusticias. Y esos robos alguien los tiene que pagar, porque nadie se hace rico a costa de nadie. Alguien tiene que pagar al final y siempre serán los más débiles. Según cómo se repartan los bienes, tienen que ser en detrimento de alguien, simplemente así. Y por eso vemos sociedades donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Alguien tiene que pagar la riqueza. Y esto, queridos amigos, tiene que ser motivo de reflexión para nosotros. Ya en la doctrina social de la Iglesia, tiene raíces muy antiguas desde los santos padres. Ellos subrayan muchísimo el deber de justicia y el deber de solidaridad. Detrás del no robarás, hay una doctrina cristiana católica que nos invita a tener un compromiso, una responsabilidad en favor del bien común. Y esto es muy importante ponerlo en letra mayúscula, el bien común. Es decir, que no vale la expresión de que cada uno con lo suyo, yo con lo mío y cada uno que se rasque con sus propias uñas. No, porque Dios nos ha dado una vocación de comunión, porque es que nadie se salva solo. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Naturalmente que sí, eres el guardián de tu hermano. Y no únicamente eres el guardián para cuidar su vida, sino también el guardián para cuidar sus derechos de justicia, para cuidar sus bienes, aquellos que Dios le ha puesto en su camino y en mi camino, para el bien común. Claro que eres el guardián de tu hermano. No nos podemos escudar en una concepción individualista de la existencia del ser humano, en un intento de acallar nuestra conciencia, como si nada me importara. Cuando nuestros bienes los hemos acumulado, cimentándonos encima de la injusticia del prójimo, entonces nosotros no podemos acallar la conciencia como si nada estuviera pasando. Cuando nos hemos vuelto acumuladores, pero con injusticia, no podemos acallar la conciencia. Es lo que el mundo moderno nos invita. Tú acumúlate, tú llénate, tú ten cosas. No importa cómo las consigas. Y hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que nos hablan y nos enseñan todos estos aspectos. Por ejemplo, algo que va muy relacionado con el séptimo mandamiento es la pereza.
nuestros pecados de pereza, son tocados profundamente por este mandamiento. Es decir, si hemos rendido conforme a nuestros propios talentos en esta vida, si hemos respondido como tengo que responder en mi trabajo, en mi estudio, en mis compromisos, porque el pecado de la pereza supone un robar al prójimo todas esas cualidades y talentos que hemos recibido de Dios gratuitamente para ponerlas al bien común. Cuando hemos escondido nuestros dones y nuestros talentos y no los hemos puesto al servicio de los demás, estamos robando. No los he puesto al servicio del bien común y me han sido dados como dones. Esto es muy importante, queridos amigos, porque solemos ser bastante ciegos y nos escudamos en esa expresión: yo ni robo ni mato, entonces no pasa nada. Yo soy muy bueno así porque no robo ni mato. Pero se nos olvida que muchas veces hemos renunciado a los ideales de justicia, limitándonos solamente a buscar nuestro propio interés, sin importarnos nunca el bien común. Y se nos pasa la vida así. No nos podemos justificar, queridos amigos, desligándonos de toda responsabilidad que tenemos en nuestra vida en torno al bien común, porque si este mundo no es mejor de lo que es porque le faltan mis cualidades, es porque le falta a este mundo mis dones, porque he sido un perezoso para desarrollarlos de la mejor manera y ponerlos al servicio de los demás. Romanos 12:2. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es decir, forma parte del espíritu cristiano una especie de inconformidad con los valores materialistas y con una visión de la existencia humana meramente aburguesada en el hombre, meramente acumuladora. En nuestra propia sensibilidad, queridos amigos, debe de estar impregnado en nosotros un no querer casarnos con los horizontes cortitos, con el hacer de nuestra vida la ley del menor esfuerzo, con estudiar solamente lo que me ayuda a pasar el examen, con hacer en mi trabajo solamente lo que me dijeron que hiciera, ocultando todo el potencial que podría yo tener, ocultando las nuevas ideas, las nuevas inspiraciones. Tener una capacidad de crítica fuerte frente a una sociedad que está anestesiando los ideales del hombre, que tiene una juventud completamente arrinconada, no en ideales, sino en idealismos. Y aquí, queridos amigos, en el séptimo mandamiento, nos tenemos que examinar cada uno de nosotros si nos hemos conformado a esta vida, a la ahí se va. Si hemos prostituido nuestros ideales de justicia por el bien común. Si alguna vez en mi vida me ha importado el bien común. Otra cosa que tiene que ver con este séptimo mandamiento, que es muy interesante, es la austeridad. Aquí
nos invita el catecismo a examinarnos en cómo gastamos nuestro dinero. Si somos personas que gastamos nuestros bienes en cosas superfluas y la mayoría de ellas innecesarias. Nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre la forma de organizar nuestra vida. Si solamente vamos buscando el lujo, la comodidad. Porque debe formar parte de un espíritu cristiano, un espíritu de austeridad. Esto no quiere decir que todos tenemos un voto de pobreza, como tendrán los religiosos, las religiosas. Pero sí es verdad que todo cristiano tiene el consejo evangélico de la pobreza, que me tiene que llevar a preguntarme cómo utilizo los bienes que Dios ha puesto en mis manos. ¿Cómo administro la caridad en mi vida? Que nuestro examen de conciencia a la luz de este mandamiento sea rompiendo esa visión egocéntrica que he tenido durante toda mi vida. Que el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros se convierta no en un plan egoísta, sino en un plan comunitario, en el donde cada uno de nosotros somos instrumento para poder extender el reino de Dios. Que cada uno de nosotros se convierta por esa caridad en un signo del amor de Dios para los demás. Que tú te preguntes cada día si soy signo de amor. Que a través de nosotros haya muchas personas que conozcan a Dios y que conozcan el amor de Dios por aquellos signos de solidaridad y de caridad y de justicia que yo hago cada día en mi vida. Cuando amo, cuando ayudo, cuando dono, cuando me ofrezco, cuando pongo mi servicio, mi talento, mi sabiduría, mi inteligencia, mi tiempo. Que los hombres conozcan el amor de Dios por los signos de solidaridad, de caridad y de justicia que hay en mí. Así como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta cuando escuchó esa inspiración de Dios de fundar su congregación de las Hermanas de la Caridad. Ella escuchó que Dios le dijo, llévame a los pobres. Y eso le cambió totalmente su vida. Que esos pobres vean en ti mi rostro. Y esa debería ser la actitud. Todos tus talentos son para que los demás vean el rostro de Dios a través de ti. Continúa el catecismo y nos propone examinar nuestra conciencia a la luz del 8º mandamiento. No dirás falsos testimonios ni mentirás. Nuestro examen de conciencia se puede centrar también en si hemos faltado a la verdad, bien sea mintiendo o bien sea exagerando las cosas. Lo cierto es que una gran parte de nuestras mentiras, algunas de ellas son por pura cobardía, otras son por pura vanidad, por aparentar lo que no somos. Y sería bueno nosotros examinar qué es lo que se esconde detrás de nuestras mentiras. Si hemos sido fáciles para la crítica y para la murmuración. Una cosa es la capacidad crítica que es buena frente al mundo, por ejemplo, en un discernimiento de lo que no está conforme a los planes de Dios. Y otra cosa es la crítica como vicio, es como
un desahogo, como esa tendencia de hablar siempre mal del prójimo desde una incapacidad muy grande para ver los propios defectos. Al final, el examen de conciencia lo que nos enseña es a ser críticos con nosotros mismos. Porque es que de la crítica superflua, de la crítica mala, es muy fácil pasar a los juicios temerarios. Y esto supone afirmar cosas sin estar seguro de lo que estamos afirmando. Típico de los programas de televisión superfluos, que de lo que se hablan son de juicios temerarios. Afirmaciones de cosas sin estar seguros de lo que se está afirmando, y eso es un pecado. Y de los juicios temerarios es muy fácil pasar a la calumnia, es decir, inventando cosas falsas. Son 3 pasos muy interesantes, queridos amigos, que nosotros como cristianos católicos necesitamos examinar con este 8º mandamiento: crítica, juicio temerario y calumnia. Una va engendrando la otra. Son 3 escalones, pero que van en la misma dirección. Y la frontera entre uno y otro es bastante fina. Y hay veces toda nuestra vida puede ir girando en torno a esto. Otra cosa importante que podemos tener en cuenta en nuestro examen de conciencia, en el 8º mandamiento, es la discreción. Saber guardar los secretos y la intimidad del prójimo. Y no solo se refiere a la discreción profesional que debe de tener un médico, un abogado, un sacerdote, un psicólogo, sino también en aquella discreción que debe de tener la propia amistad. La amistad requiere una discreción. Cuando esta discreción no se guarda, es porque a veces queremos ser el centro de todas las conversaciones y entonces traicionamos a las personas de un lado al otro por querer entrar. ¿Han escuchado ustedes por ahí? Te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Y eso se lo dice a todo el mundo, para estar metido en la conversación de todo. No. Hay que aprender a pasar desapercibidos en nuestra discreción. Hay que pedirle a Dios que nos regale el don de no hablar más de lo debido, para conservar y proteger la amistad. Ya no se diga en el ámbito profesional. Otro aspecto que nos puede ayudar en este 8º mandamiento es combatir la hipocresía, la cobardía, que también es una forma de mentir tremenda. Esa imagen falsa que podemos dar de nosotros mismos. Este 8º mandamiento nos invita a examinarnos. Si no hemos defendido al prójimo, al cual le han hecho daño, al cual han calumniado, al cual le han sido injusto y no he querido hacer nada por el hecho de que yo no me meto o no me quiero meter en ningún problema. Y he permitido en mi vida por cobarde las injusticias más grandes por no meterme. Este 8º mandamiento nos invita a examinarnos si nuestros silencios han sido silencios cómplices de un montón de delitos. Dios ha querido que yo haya sido testigo de ese acontecimiento y yo
me he quedado en silencio y me he convertido en un injusto, en un cómplice silencioso de hechos abominables. El Señor quiere que seamos testigos de la verdad y no permitir que la injusticia se haga más grande por mi silencio. No es propio del espíritu cristiano que Dios nos haya puesto en situaciones para dar testimonio de la verdad y nosotros nos quedemos callados. La confesión de la verdad, y más aún, cuando el inocente está siendo acusado, está siendo difamado, está siendo atropellado. Esa confesión de la verdad debe de ser parte de mi testimonio como cristiano hasta las últimas consecuencias. Claro que soy yo defensor de mi hermano, especialmente cuando no se le está haciendo justicia. Otro aspecto de este octavo mandamiento es combatir la vanidad. En el fondo, la vanidad es una mentira, porque la vanidad es un darle al hombre la gloria que le corresponde a Dios. La vanidad es pretender atraer hacia nosotros todas las miradas, toda la atención, pero con engaños. La vanidad es querer sentirnos, querer ser el ombligo del mundo. El vanidoso tiende a pensar que él es el centro de todas las miradas, y en vez de dar gloria a Dios, pretende ser él el centro de atención, y ahí está el pecado. Fíjense, queridos amigos, a veces a los niños, en la catequesis, incluso en la casa, les decimos: debes de alegrarte no solo del gol que tú metes cuando estás jugando al fútbol, sino que también debes de alegrarte del gol que meten tus compañeros. Que no nos pueda la vanidad de ser yo el que hago el gol. Que también aprendamos a disfrutar que sea mi hermano el que hace el gol. Y esto es importante desde niños, combatir este mal tan grande, de esta vanidad que está apoderándose de los hombres y que son capaces de vender absolutamente todo por lograr llamar la atención, que son capaces de difamar a cualquiera con tal de llamar la atención, que son capaces de destruir sus propias vidas y sus propios cuerpos con tal de llamar la atención y de ser el centro de atracción de los 15 minutos de gloria que le corresponde a cada uno. Por último, queridos amigos, nos propone el catecismo en este examen de conciencia el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Y para hablar de los bienes ajenos, nos propone examinarnos sobre la envidia. El primer aspecto que tenemos que examinar es sobre la envidia a otras personas o la codicia de los bienes de otras personas. Y esa envidia o codicia se manifiesta de una manera muy, pero muy interesante, y es la tristeza por el bien del prójimo. Esto es tremendo. Que una persona se ponga triste, literalmente triste, agobiada, porque el otro le vaya bien. O también se puede manifestar en la alegría por el mal del prójimo. No sé cuál de las dos sea peor. Que se alegre porque quebró la empresa, que se alegre porque le fue mal en el negocio, que se alegre porque perdió un hijo, que se alegre porque perdió su pareja, que se alegre. Ay, Dios, Dios nos libre de la envidia.
Y lo que sucede con esto, queridos amigos, es que no se está reconociendo, no se es sensible para reconocer todos los dones que Dios le da. Por lo tanto, al reconocerlos no sería tan envidioso. Y como no lo sabe reconocer, no lo sabe agradecer. Y en vez de vivir nosotros en una vida de agradecimiento, vivimos es más bien en una vida de apetecimiento, pero de las cosas del otro. Tal es esto que, en vez de estar atento a los bienes que Dios me da, estoy pendiente es de los bienes que Dios le da a mi prójimo. Y por eso el pecado de la envidia es un pecado de una especie de como tortícolis espiritual, donde uno está continuamente fijándose en los demás, pero no es un fijarse bien para cuidarlos. No es el fijarse con la mirada de Dios, el fijarse como Dios les cuida. No es el fijarse para amarles, sino es el fijarse para destruirles. Es la tendencia que tiene toda persona envidiosa a descentrarse, a no estar centrado en Dios. Tras el pecado de la envidia, lo que hay es una falta de gratitud a Dios, una falta de sensibilidad para reconocer los dones que Dios me ha dado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de evitar este terrible pecado que es la envidia, que destroza la vida de las personas y que destroza la vida de su prójimo. Otro elemento que nos ayudaría a este 10º mandamiento a hacer un buen examen de conciencia es a llegar a reconocer mis propias limitaciones. Es decir, he reconocido y he aceptado mis propias limitaciones. He logrado ver cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos y cómo están repartidos en mi vida. Porque esto me va a ayudarme a examinar y me va a enseñar a ver a mi prójimo. A veces encontramos momentos en nuestra vida donde solamente vemos las limitaciones, sin ver las virtudes. Hay veces nos encontramos en nuestra vida que a toda persona que está a nuestro alrededor solamente vemos sus limitaciones y nunca vemos sus virtudes. Y podemos pasar mucho tiempo de nuestra vida diciendo, me habría gustado que las cosas fueran de otra forma, me hubiera gustado ser de otra forma, me hubiera gustado tener otras virtudes, me hubiera gustado tener otro estilo de vida. Y así podemos ir mucho tiempo diciéndonos en eso. En el fondo, hay una especie de alienación de la situación real que uno mismo vive y nos alejamos de lo que es abrazar el hoy, aquí, ahora, en este momento, mi realidad. Vivimos soñando cosas y vivimos anhelando cosas. Si a mí me hubieran hecho así, si a mí me hubieran dado tal cosa, si yo hubiera nacido en otra familia o en tal lugar, no. Abrazar el aquí y ahora. El Señor lo que primeramente me pide es que me quiera a mí mismo en mi realidad concreta.
que pueda yo reconocer que Él me quiere y que me ha llenado de bendiciones a mi alrededor, que sea donde sea mi situación, estoy lleno de virtudes, al mismo tiempo de muchas cosas a conquistar, de muchas limitaciones, pero que en la medida que las voy conociendo, esas limitaciones van siendo aceptadas y en ese aceptamiento vencidas por todas las virtudes que tengo. Esto tiene que ser de todos los días, queridos amigos. Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros, con ninguno, en ninguna situación. Por eso, no es permitido que nadie se desprecie a sí mismo. Nadie. Más bien, lo que tenemos que aprender es a ser personas agradecidas, con muchos o con menos talentos. No importa, sencillamente agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Y eso que el Señor nos ha dado, ponerlo siempre al servicio de los demás, sin envidiarles. No sea que estando tan ocupado de los dones de los demás, no usemos los nuestros para darle gloria a Dios. Otro aspecto en este mandamiento es combatir el pesimismo. El de no dejarnos llevar del pesimismo y de la tristeza. Este mandamiento nos enseña a que el 10º mandamiento y el primer mandamiento casi se empalman. Confía en Dios por encima de todo. Dios es tu Padre, Dios te ama, confía en Él. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Confía en Él. No te dejes arrastrar por la tentación del pesimismo, de la tristeza. Es una tentación tremenda. Aunque a veces muchos hombres y mujeres pretenden disfrazarla de humildad, pero no, eso no tiene nada que ver. No es humildad. Es una tentación clara y evidente. El pesimismo, la tristeza. Porque tras esa tristeza y ese pesimismo, lo que se esconde es el no reconocer los dones de Dios, el no ser agradecidos, el no aceptarnos a nosotros mismos como somos. Por eso hay que volver siempre al primer mandamiento. Confía en Dios por encima de todo. Dios es tu Padre, Dios te ama, confía en Él. Otro aspecto de este mandamiento, del 10º mandamiento, son combatir los celos, que es otra forma de cómo se manifiesta la envidia. Estamos llamados a amar con libertad, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, con libertad. El amor de Dios no es posesivo. Cuando alguien ama posesivamente, ama celosamente y en el fondo lo que está haciendo es utilizando a la otra persona para su propio bienestar. Dios ama para que el hombre crezca y amplíe sus horizontes, no para meterlo en una caja sin horizontes. Los celos son un amor enfermizo. Porque los celos son pretender que todo gire alrededor mío. Los celos lo que manifiestan es que soy una persona con muchos miedos y supremamente egocéntrica. Sin embargo, queridos amigos, la felicidad del hombre consiste en utilizar todo para la gloria de Dios. Todo. Y que sea el Señor el que me ayude a descubrir que solamente será saliendo de mí mismo, viendo a mi prójimo
como parte de la voluntad de Dios en mi vida, cómo voy a aprender a amar sin celos, a amar sin ser una persona posesiva sobre los demás. Y aquí vale volver a lo mismo. Estos 10 mandamientos terminan como han comenzado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Terminando con los 10 mandamientos en un gran examen de conciencia de toda nuestra vida, que es verme a mí mismo con la mirada de Dios. Esa es la invitación tan interesante que nos hace hoy. Pedir la luz del Espíritu Santo para ver nuestra vida siempre a la luz de Dios.